Chicos, buenas noches. Vamos a dar inicio a la práctica dirigida. Espero hayan podido descargar los archivos de Paideia. Voy a empezar a compartir mi pantalla un segundito. Listo, entonces para contarles un poco lo que vamos a ver hoy día, hasta la semana pasada estuvimos viendo todo lo que era el tema de flujo de caja, y el día de hoy vamos a tratar un componente importante que hace referencia al tema de financiamiento y los distintos, por ejemplo, sistemas de amortización que hay cuando uno tiene una deuda. ¿Por qué vamos a ver este tema? Porque luego, cuando vayamos avanzando en la elaboración de flujo de caja, el tema del componente financiero se va a tener que incorporar. Y es necesario tener este conocimiento previo para poder generar en su momento un flujo de caja financiero también. Entonces, un poco la PD de hoy día va a tener una primera pregunta donde vamos a barrer los tres principales sistemas de amortización que hay, los más conocidos. Vamos ahí a ver también una variante particular que pasa también en ciertos sistemas de amortización, que es la incorporación de un periodo de gracia. Y bueno, en la segunda pregunta también se va a tratar temas de financiamiento. Entonces, vamos a empezar con esta primera pregunta. Como siempre, para cualquier consulta, duda, me avisan. Es un tema que de alguna forma ya tenemos un poquito de base de esas clases al inicio del ciclo donde vimos algo de matemática financiera. Van a darse cuenta que vamos a usar un poquito de los conceptos que aprendimos ahí. Importante recordar, por ejemplo, las funciones de pago, valor final, cómo convertir una tasa de anual a mensual. Eso lo vamos a tener que usar ahora. Y el tema de los sistemas que lo vamos a explicar. Entonces, un poco viendo el ejercicio, nos ponen en el contexto de una empresa que ha obtenido un préstamo, ¿no? Y te dicen que este préstamo ha sido por un periodo de 12 meses, te dan una tasa efectiva anual de 20.45%. Y te hacen acá un disclaimer de que la entidad bancaria no exige ningún tipo de comisión o cobro adicional al pago de los intereses. En la vida real, normalmente un cronograma de pagos de un crédito, adicional a los componentes típicos como cuota, amortización, interés, pueden añadirle comisiones o cobros adicionales, seguros, ese tipo de conceptos. Acá lo que te está diciendo básicamente el ejercicio es que en este caso no hay ningún tipo de comisión ni cobro adicional. Y te mencionan que se sabe que el Estado no cobra impuestos ni otorga escudo tributario. Esto también de alguna forma para poder simplificar el ejercicio y centrarnos un poco en lo más relevante, que es aprender cómo elaborar un cuadro de amortización y entender la diferencia entre estos tres sistemas de amortización. Entonces, ahí nos van a pedir que calculemos la cuota mensual, primero bajo el sistema de amortización francés, luego bajo el sistema de amortización alemán y luego bajo el sistema de amortización americano. ¿Alguno recuerda qué cosa es el sistema de amortización francés? ¿Alguna idea de qué es eso? ¿Era amortización constante? Escuché constantes, pero ¿cuotas constantes o amortizaciones constantes? ¿Amortización era? ¿Cuál? ¿Amortización? ¿Sí? ¿O no? Siempre No, no, no. confundo entre eso. Ah, entonces era Casi, casi. cuotas. ¿Era Si no, cuotas entonces? exacto, sí. Sí, Si no es siempre me confundo entre las dos. sí, si no es amortización, es cuotas, exacto. Francés, chicos, siempre acuérdense, es normalmente el más conocido. El sistema de amortización francés es el típico sistema donde uno cuando solicita un crédito, un préstamo personal, cuando solicita un hipotecario, solicita un vehicular, tus cuotas normalmente son igualitas todos los meses. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un hipotecario donde todos los meses pago un monto exactamente igual, salvo julio y diciembre que pago cuota doble. Pero esos son, por ejemplo, variantes ya que suceden en la vida real, no lo vamos a ver ahorita en la PD, pero digamos en esencia, el sistema de amortización francés es de cuotas iguales. Todos los meses pago lo mismo. Y el sistema de amortización alemán, a ver, por ahí tengo un chat. Ah, ya, muy bien, Kevin había dado
con la definición, cuotas constantes. Y en el sistema de amortización alemán, ese sistema más bien lo que hace es que las cuotas sí varían mes a mes, pero lo que sí se mantiene siempre igual es la amortización que se da del préstamo. Ahorita lo vamos a ver en los cuadritos un poquito más claro. Y el sistema de amortización americano es seguro con el que se han topado alguna vez si han evaluado temas de bonos, por ejemplo, ¿no? El típico sistema de un bono es que se genera el préstamo, o sea, lo que te van a, bueno, se genera el monto que te van a financiar, mejor dicho, y todo ese monto que te van a financiar, tú lo amortizas en el último periodo. Todo lo amortizas en el último periodo. O sea, durante todo el periodo en que te has financiado, vas a pagar solo intereses, salvo en la última cuota, donde vas a amortizar toditito el capital que te prestaron. Ese es el sistema de amortización americano, o el sistema de amortización bullet también se le conoce. Típico, por ejemplo, de bonos. Entonces, eso es un poco para recordar de qué se trata cada uno de los sistemas, y luego te piden en el ejercicio que en el caso del sistema de amortización francés específicamente, elabores de nuevo el cronograma, pero si es que otorgaran un periodo de gracia, con una condición de que sea dentro del plazo, y que hagas también un nuevo cronograma, pero con un periodo de gracia de 2 meses, si está fuera del plazo. Ya cuando lleguemos a estas preguntitas vamos a entender cuál es la diferencia entre dentro de plazo y fuera de plazo, ¿no? Y cómo vamos a poder construir el cuadro de amortización diferenciando ambos. ¿Ya? Entonces, si no hay ninguna consulta, ya podemos ir al Excel. Voy a agrandarlo para que se pueda ver. Ya, entonces, los datos que ya nos dan están en realidad ya colocados acá, ¿no? Recordarán que nos habían dicho que el préstamo, un poquito cortado, el préstamo era de 120.000, perfecto, principal, préstamo, capital, normalmente se le pone al monto que te están financiando, ¿no? Los 120.000. Por un periodo de 12 meses, en estos primeros casos, en los 3 primeros casos, mencionan de periodo de gracia, entonces acá pongo periodo de gracia cero, no hay. Luego, ¿algunos chicos, chicas? No ayuda. Acuérdense siempre que cuando nosotros queríamos convertir una tasa, lo que normalmente hacíamos era 1 más la tasa elevado a lo que quiero entre lo que tengo, ¿no? Esa era la formulita. A ver, por ahí. Por ahí me dice Daniel 1.56. Perfecto. Efectivamente, si nosotros aplicamos la fórmula que habíamos aprendido a inicio de ciclo, 1 más la tasa elevado ¿a qué lo elevaba? Allá, a lo que quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero una tasa mensual. Lo puedo hacer en días o lo puedo hacer en meses. Digamos que lo hagamos en días. Quiero un mes, que son 30 días. ¿Qué es lo que tengo? La tasa que tengo ahorita es anual. Entonces lo divido entre 360 días, ¿no? Que equivale a un año. Le quito el 1, que está acá, y me da exactamente el monto que me había dicho Daniel. Por ahí me ponía, Esteban, se utiliza 360 o 365. La convención que habíamos dicho desde el inicio del ciclo para estos casos era 360. Era 360. Ahora, si no se quieren hacer bolas por el tema de cuánto vale el año, también lo podrían haber resuelto así. 1 más la tasa entre, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero un mes. ¿Cuántos meses tengo? Como estamos hablando de una tasa anual, tengo 12 meses. Lo divido entre esos 12 meses, menos 1,
y me va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Cualquiera de las dos formas me da la tasa. Pero cuando quieran hacerlo expresado en días, utilicen en este caso los 360. Listo. Entonces, ya tenemos la tasa mensual y ya estamos cumpliendo con el primer requisito de que el plazo está en meses y la tasa está en meses. Ya podemos trabajar. Entonces, ya habíamos adelantado que el sistema de amortización francés es el sistema de cuotas iguales. Esto es lo que yo sé de arranque. Entonces, en un cuadrito de amortización, ustedes lo que van a tener va a ser básicamente los componentes de una cuota, de la cuota de un préstamo. Entonces, acá lo que ustedes van a tener va a ser, como se figura acá, ¿no? Vas a tener el saldo de la deuda, y el saldo de la deuda es básicamente la situación de la deuda en cada periodo de tiempo. Por ejemplo, en el primer momento, en el periodo 0, la deuda, ¿cuánto es? Allá, lo que te han prestado, 120.000, ¿no? Es la situación de la deuda. Luego vas a tener un componente de interés, un componente de amortización, y ambos componentes, interés más amortización, son lo que se conoce como cuota. Para efectos de hacer el cuadrito, ponemos interés, amortización, y ponemos la cuota en otra filita. Pero acuérdense siempre que el interés más la amortización es la cuota. Este es un tipo de cuadro de sistema de amortización. Hay otros cuadritos que alguna vez van a ver que le ponen saldo de deuda inicial y acá ponen saldo final. Ya eso, digamos, eso no es relevante porque al final es un tema más de forma. El punto básicamente del cuadro de amortización es que te permite ver los componentes principales. Saldo, intereses, amortización y bueno, la suma de estos dos, ¿no? Que es la cuota. Entonces, si nosotros sabemos que en el sistema de amortización francés las cuotas son iguales, una buena forma de empezar a armar nuestro cuadro es con lo que ya tenemos como cierto, lo que ya sabemos. ¿Qué cosas sabemos? Sabemos que el periodo 0 no va a haber nada, salvo el saldo inicial, siempre es a partir del año 1 cuando se generan las cuotas. Y lo que sabemos es que todas estas cuotas de acá, desde el mes 1 hasta el mes 12, van a ser igualitas. Ahorita no sabemos cuánto va a ser, pero si en el 1 es X, todo lo demás va a ser X, 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 X. Entonces, eso es algo que ya sabemos. ¿Qué más sabemos? Bueno, sabemos que el préstamo es de 120.000, o sea, inicia el saldo en 0, mejor dicho, inicia en el periodo 0 el saldo en 120.000. A inicios del año 1 todavía eso va a seguir siendo 120.000. Así es, inicia el préstamo. Y necesitamos calcular cuánto es el interés, cuánto es la amortización y cuánto es la cuota. Si nosotros sabemos cuánto es la cuota, nos va a ayudar a poder calcular los otros dos componentes. Entonces, una buena forma de empezar cuando quieran hacer un cuadro de amortización en el sistema francés es hallar esta cuota. ¿Qué necesito yo para hallar una cuota? Básicamente lo que me pide la función pago. Recuerdan que cuando nosotros queríamos hallar los pagos que se hacían mes a mes en un préstamo, es decir, sus cuotas, utilizábamos la función de Excel conocida como pago. Entonces, cuando nosotros elegimos la función pago, nos piden tasa. Allá. ¿La tasa cuál tasa? La tasa mensual. Número de periodos. Si estamos poniendo tasa mensual, los números de periodos tienen que ser los mensuales. ¿Cuántos meses tenemos? 12. Valor actual. ¿Cuánto es el monto del préstamo? Allá, 120.000. Valor final no tenemos. Eso lo omito. Cierro el paréntesis. ¿Y qué cosa obtengo? La cuota mensual. Esta cuota me figura en negativo porque en efecto, acuérdense siempre que cuando nosotros hacíamos nuestra límite de tiempo, el préstamo es lo que te dan, entra plata a tu bolsillo, flecha para arriba, y las cuotas son las cuotas que tú vas a ir pagando mes a mes, que va a salir de tu bolsillo. Pero en el cuadro de amortización, nosotros expresamos las cifras en positivo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, para completar estas celdas, vamos a jalar ese dato de la cuota mensual con un signo negativo adelante, para poder expresarlo en positivo. Sí, es la convención como se hace este cuadrito.
Entonces, si ya tenemos en el mes 1 la cuota, y nosotros sabíamos que como el sistema de amortización es cuotas iguales, lo único que hago es jalarlo hasta el final. ¿Qué error puede haber pasado acá? Que hayan puesto la cuota en el periodo 0, en el periodo 0 todavía no hay nada. Acuérdense que la cuota parte desde el periodo 1. Y ya con eso tenemos el componente en realidad principal. ¿Cómo hacemos para hallar el interés y la amortización? Acá hemos visto que el primer paso era hallar la cuota, y el segundo paso va a ser hallar el interés. ¿Por qué? Porque el interés va a depender de dos componentes: de cuánto es el saldo de la deuda en el momento y de cuánto es la tasa que le tiene que aplicar de interés. Entonces, nosotros tenemos el saldo en el periodo 1 y tenemos la tasa de interés. ¿Cómo lo calculamos? Simplemente al saldo lo multiplico por esa tasa de interés mensual. Acuérdense que el 1, 2, 3, 4 son meses, ¿sí? Entonces, ¿qué le tengo que aplicar? La tasa mensual. Voy a fijar esta tasa mensual, porque la tasa va a aplicarse para todos los meses, y le voy a dar N, ¿no? Y tenemos ya el interés para el periodo 1. Acá voy a precisar que, por ejemplo, en este caso estos son meses. Perfecto, entonces, si nosotros habíamos dicho que la cuota tenía como componentes el interés y la amortización, y lo que tenemos ahorita ya hemos hallado la cuota, ya hemos hallado el interés, tranquilamente podemos hallar la amortización haciendo la diferencia. Y eso es lo que vamos a hacer. Si a la cuota le quito la parte del interés que ya hemos hallado, ¿qué cosa me da? La amortización. Y una vez que tú hayas hallado un periodo bien, lo demás va a ser simplemente que jales las celdas, ¿ya? Entonces, siempre la amortización va a ser la diferencia entre la cuota y el interés. Entonces, simplemente jálalos al final. El interés siempre se va a aplicar el saldo por esta tasa de interés mensual. También normal lo puedo jalar. Aquí, nomás tener cuidado porque el saldo del periodo siguiente siempre va a ser el saldo anterior. Por ejemplo, estamos en el periodo 2, el saldo anterior es el saldo en el año 1, menos la amortización que hubo en el mes 1, disculpe. Entonces, el saldo del periodo 2 es el saldo del periodo 1, quitándole cuánto se amortizó en el periodo 1. ¿Y eso cuánto me da? 110.831. Y todos los meses eso se va a repetir, ¿no? El mes anterior el saldo, quitándole la amortización de ese periodo. Acá simplemente lo arrastro hasta el final. Yo ya debería tener con esto mi cuadro de amortización. Si yo quisiera saber que he hecho lo correcto, que no me he equivocado al momento de hacerlo, una buena forma de validarlo es verificar si he terminado amortizando la totalidad del préstamo. ¿Qué significa amortizar la totalidad del préstamo? Que estos 120.000 a lo largo de los diferentes meses los he terminado de pagar. ¿Cómo veo eso? Simplemente sumo todas las amortizaciones y todas estas amortizaciones me deberían dar los 120.000. Vamos a ver si nos da los 120.000. ¿No? Pueden poner Alt, Shift igual y les genera de frente todo el recuadro de la izquierda. Le dan Enter y verificamos en efecto que todas las amortizaciones justamente dan los 120.000 que me prestaron. Entonces, con eso yo verifico que mi cuadro de amortización, digamos, está bien hecho, ¿no? De alguna forma estoy verificando que sí se ha amortizado todo. Y claro, no solo al momento de sacar un préstamo tú amortizas el capital, o sea, no solo devuelves lo que te han prestado, sino acá ustedes se dan cuenta que también hemos pagado un monto importante de intereses, ¿no? 12.534 de intereses hemos pagado, aparte de devolverle al banco los 120.000. ¿Ya? Entonces, eso es un poquito con ese sistema de amortización. No sé, chicos, chicas, si hay alguna duda. Y este es el más difícil en realidad, porque se van a dar cuenta que el de amortización constante es más fácil que este, y el bullet es aún más fácil que el de amortizaciones constantes. Entonces, en realidad vamos a ir disminuyendo la dificultad. Listo, entonces, vámonos al alemán. Y ya habíamos dicho que el alemán, a diferencia del francés, que tenía cuotas igualitas,
Acá la filita que va a ser igual va a ser esta, la de amortización. No sabemos todavía cuánto va a ser, pero sabemos que todo esto va a ser x, 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 todo va a ser igualito. Entonces, si sabemos que todo esto va a ser igual, lo lógico en realidad va a ser llenar esta fila primero. Y como estamos hablando del mismo préstamo, el saldo de inicial va a seguir siendo 120.000, y sabemos que el año 1 todavía es esos 120.000, en el año 0 acuérdense que no se amortiza nada, y que el saldo siempre depende de cuánto se amortizó, y como acá no hay nada, en el 1 sigue siendo 120.000. ¿Cómo hay la amortización mensual de este préstamo? Bien fácil. El monto del préstamo, el monto total, dividido entre el número de meses del préstamo. ¿Cuánto es el número de meses del préstamo? 12. Esto lo voy a fijar y me va a dar el monto de 10.000. Entonces, cuando yo arrastre todo hasta el 12, creo que se movió esto, sí, tenía que fijar todo. Entonces, yo sé que todos los meses se va a amortizar lo mismo. Acá desde ahorita puedo verificar si esto suma 120.000, en efecto suma 120.000, y ya tenemos ahí una fila completa. Ahora, ¿qué más podemos hallar? La cuota no la podemos hallar. Sabemos que va a ser diferente, va a variar, ¿no? En el sistema alemán, la amortización es igualita, pero la cuota varía. Y ahorita no tengo cómo hallarla. Pero ¿qué sí puedo hallar? Lo que sí puedo hallar, exactamente de la misma forma en que lo hallé acá arriba, es el interés. Y como estamos hablando de los mismos datos, el TEM, o sea, estamos hablando de la misma TEA, ¿no? 20.5, 20.5. Estamos en el mismo préstamo, solo que estamos haciendo los sistemas de amortización en diferentes métodos. Entonces simplemente voy a jalar el dato del de acá arriba. No hay necesidad de calcular nada porque es lo mismo de arriba. Y lo que voy a hacer es aplicar exactamente lo mismo que hice acá. El saldo multiplicado por la tasa efectiva mensual. Esa tasa la fijo, que siempre todos los meses se va a seguir repitiendo. Perfecto. ¿Qué más puedo hallar desde ahorita? Allá. Yo sé siempre que el saldo en el periodo 2 es el saldo del periodo anterior, quitándoles la amortización del periodo anterior. Ya si quiero lo arrastro de una vez hasta el final. ¿Qué cosa más puedo arrastrar? Allá. Yo sé que el interés siempre va a ser el saldo por la tasa efectiva mensual, también lo arrastro hasta el final. Y para hallar la cuota, como ya habíamos visto, la cuota es interés más amortización, entonces lo único que me falta acá es sumar estos dos componentes. La cuota, interés más amortización. Lo llevo hasta el final, y con eso ya tengo mi cuadro de amortización bajo el sistema alemán. Más fácil incluso que el francés. Hasta ahí, chicos, chicas, ¿tenemos alguna duda? Ya, entonces asumo que hasta ahí todo fácil. Ya. Vamos con el último sistema de amortización, que es el americano, o el que también les comenté que era el bullet. Acá les voy a poner para que lo recuerden, el alemán es amortizaciones constantes. Y en el caso del americano, también conocido como bullet, es la amortización al final. ¿Qué quiere decir esto allá? Que, bueno, sabíamos nosotros que el préstamo es 120.000, que en el año 1 sigue siendo 120.000, y en el bullet, ¿qué va a pasar? Allá. Todos los meses vas a amortizar cero, no vas a amortizar nada, 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 nada. O sea, se darán cuenta que el saldo siempre va a ser 120.000, porque no estás amortizando nada en ningún mes. Al final va a ser 120.000. Pero ¿qué va a pasar en el último periodo? En el último periodo lo que va a pasar es que vas a amortizar todo. Los 120.000 que te prestaron, todo lo vas a amortizar en este momento. ¿Ya? Entonces, esta es la mecánica de este tipo de sistema de amortización. ¿Qué cosa me faltaría hallar acá? Bastante simple, lo mismo que hallamos hace un ratito, el interés. Nuevamente voy a traer el TEM de acá arriba. No hay necesidad de calcularlo de nuevo. Entonces, el interés, como siempre, va a ser mi saldo multiplicado por mi tasa efectiva mensual. Voy a fijar esa tasa.
ya tengo el interés en en el mes 1 y simplemente lo arrastro hasta el final. ¿Cuál va a ser mi cuota? Más que todo la cuota va a ser puro interés. Va a ser interés, interés, interés hasta el año 11 y recién en el año 12 la cuota va a incorporar toda la amortización. Entonces, bueno, acá no hay mucho que verificar al ojo, se ve que efectivamente la suma de todas las amortizaciones te da 120.000 y se cumple, ¿no? Que equivale al saldo del préstamo que te dieron. Entonces, este sería el sistema Bullet, ¿no? Mucho más directo incluso. Avísenme, chicos, si tienen hasta ahí alguna duda, si no, ya pasaríamos a, básicamente del sistema de amortización francés, ver una casuística interesante de qué pasa cuando ponemos periodos de gracia. Ya, entonces, vayamos a ver el tema del periodo de gracia. Y primero tratemos de entender la diferencia entre los dos casos que nos están planteando, ¿ya? Primero que nos dice que lo hagamos bajo el método francés, o sea, bajo el método de cuotas iguales. Quiero que te pongas en la situación de que el préstamo tiene un periodo de gracia de 2 meses. ¿Qué cosa significa que tenga un periodo de gracia de 2 meses? No sé si alguna vez ustedes de repente han escuchado, pero si, por ejemplo, alguna persona que ha pedido un préstamo, por alguna razón, no va a estar en la capacidad de pagar de repente el primer mes o el segundo mes la cuota, va y le dice al banco y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo necesito el préstamo ahorita. No sé, necesito comprar materiales para poder producir, necesito el préstamo ahorita. Pero me voy a demorar en producir 2 meses y recién en el tercer mes voy a tener mi producción y voy a empezar a vender. Entonces, por favor, banco, espérame 2 meses para que te pueda empezar a pagar el préstamo. Y el banco, bueno, después de hacerle la evaluación correspondiente, le va a decir, ya mira, está bien, yo te voy a dar el préstamo hoy día, 3 de junio, tú se supone que tendrías que pagar tu cuota, tu primera cuota la deberías pagar el 3 de julio, la segunda cuota el 3 de agosto, y la tercera cuota el 3 de septiembre. Pero como me estás explicando que todavía te vas a demorar 2 meses en producir, en fin, está bien, yo voy a permitirte que el 3 de julio no me pagues nada, el 3 de agosto tampoco me pagues nada, y recién me vas a empezar a pagar tus cuotas a partir del 3 de septiembre. Entonces, ¿qué es eso? Ah, ya, es un periodo de gracia. Me están dando una gracia de 2 meses. Ahora, si nos vamos un poquito más a detalle, existen tipos de periodo de gracia. Alguna vez van a escuchar seguro gracia total y gracia parcial. Gracia total es cuando en esos 2 meses no pagas absolutamente nada. Ni amortizas capital ni pagas intereses. Gracia parcial normalmente se le conoce cuando solo pagas intereses. Es un poco como cultura general. Para efectos de la PD y de lo que vamos a ver en el curso, cuando ustedes vean el tema de periodo de gracia, como lo están viendo acá, hace referencia a un periodo de gracia total, ¿ya? A que no pagas nada. En esos 2 meses no pagas absolutamente nada, ¿ya? Entonces solo hacer esa precisión, lo mismo en el de acá abajo. Eso es un poco para entender lo que es el tema del periodo de gracia. Y ahorita vamos a ver qué cosa significa eso de que incluido el plazo original o fuera del plazo. Voy a poner acá total. No pagas nada. Ya, entonces, si lo vemos específicamente en este caso, sabíamos que nos habían dado un préstamo de 120.000. Y en la situación original, nosotros teníamos en el año 1, en el año 2, en el año 3, hasta el año, mejor dicho, en el mes 1, mes 2, mes 3, hasta el mes 12, nosotros pagábamos nuestras cuotas. ¿Qué cosa me dice el periodo de gracia? Allá, en el mes 1 y en el mes 2 no vas a pagar nada. Vas a pagar cuotas a partir del mes 3, después el mes 4, el mes 5, etcétera, hasta llegar al mes número 12. Cuando te dicen incluido el plazo original, lo que te están diciendo de alguna forma es que el hecho de que el préstamo dure 12 meses se va a mantener. O sea, este préstamo, a pesar de que estás dejando de pagar 2 cuotas, va a seguir siendo de máximo 12 meses. Este número de acá no va a cambiar, no se va a alargar el préstamo. O sea, no vas a pagar una cuota en el mes 13 y en el mes 14, sino simplemente en el mes 12 se acaba.
¿Qué significa eso? Que en realidad tu préstamo en estricto no va a ser de 12 cuotas, sino si se ponen a pensar va a ser simplemente de 10 cuotas, no van a ser solo 10 veces las que yo voy a pagar durante el año. Entonces, eso es lo que, con eso es lo que, eso es lo que quieren decir con el tema de plazo original, incluido el plazo original. Mientras que cuando te dicen fuera del plazo, lo que quieren decir es la misma situación, ¿no? Nos dan los 120.000. Nosotros se supone que pagábamos mes 1, mes 2, mes 3, ¿no? Hasta acá. Nuevamente acá estamos hablando de gracia, sabemos que no pagamos nada acá, sabemos que no pagamos nada acá, que en el mes 3 sí pagamos, que en el 4 también pagamos y así. Pero ¿cuál es la diferencia cuando te dicen fuera del plazo? Que el plazo original no se va a mantener, sino que vas a alargar el plazo original del préstamo para que haya una cuota 13 y una cuota 14. Eso es lo que te quiere decir con el fuera de plazo, que se alarga en 2 meses. El periodo de la gracia es justamente el periodo que se va a alargar el préstamo, en estos 2 mesecitos de acá. Y eso, claro, va a tener una implicancia al momento que construyamos el cuadro de amortización. Pero esta, digamos, es preliminarmente la diferencia entre ambas casuísticas, ¿no? Acá el plazo se mantiene, se queda en 12, y acá más bien el plazo de todo el préstamo se alarga, ¿no? Tienes una cuota 13 y una cuota 14. Por eso, si se dan cuenta, en la pregunta D, que es el de plazo original, que se incluye el plazo original, el cuadrito de amortización llega hasta el número 12. Mientras que en el otro, en el literal E, el cuadrito de amortización llega hasta el 14, justamente porque se alarga. Entonces, vayamos a ver qué implica estos cambios en el cuadro. Y van a haber al menos 2 cambios importantes, ¿sí? Entonces, primero, el tema de cuánto nos dan va a permanecer igual. Nos van a dar 120.000 y bueno, al año 1 va a haber 120.000. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, la TEM no va a cambiar, la TEM es la misma de arriba. Va a ser la misma conversión. Se movió esto. ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar? Que nosotros sabemos que en el mes 1 y en el mes 2 no vamos a pagar nada, porque hemos dicho que la cuota es total. No va a haber cuota, no va a haber amortización, no va a haber interés, no va a haber nada. En estos 2 primeros meses no va a haber nada. Por ende, hasta el mes 2, esto va a seguir siendo 120.000, y sabemos que en el mes 3 también el monto va a seguir siendo 120.000, ¿no? Si le quitamos la amortización, que es 0, sigue siendo 120.000. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros paguemos la primera cuota en el mes 3, no significa que el banco simplemente nos perdonó este mes 1 y mes 2 de intereses. No es que el banco, la gracia no significa que simplemente el banco se olvida y dice, ya, bueno, no importa, no me vas a pagar esos intereses por los 2 meses. No. El banco de alguna forma va a ver de incorporarte esos intereses que no has pagado acá en el resto de las cuotas. En los casos en que nosotros estamos trabajando, la forma en que incorpora el banco estos intereses pendientes es metiéndolos todos en la cuota número 3. O sea, en la primera cuota que el cliente va a pagar, ahí va a pagar de alguna forma estos intereses que no pagó en el mes 1 y mes 2. Entonces, ¿cómo calculamos eso? ¿Cómo calculamos el interés acá? Para eso primero tenemos que de alguna forma calcular cuánto equivale a estos intereses que se dejaron de pagar al momento 3. Para poder hacer eso, lo que nosotros hacemos es, de alguna forma, traer estos 120.000 al tiempo 3, multiplicándolo por la tasa de interés. Es como traer el valor futuro de estos 120.000 al periodo 3, incorporándole la tasa de interés para calcular de alguna forma estos intereses que no se pagaron. ¿Cómo hacíamos eso? Eso simplemente lo podemos hacer con la fórmula de valor futuro, el monto del préstamo multiplicado por 1 más la tasa mensual, elevado a cuánto, ¿a cuántos meses pasaron? 1, 2, a 2 meses. 123.780.
Si se dan cuenta, los intereses de alguna forma serían esos 3.780. ¿Qué otras formas de calcularlo? Si quieren lo pueden hacer también con la fórmula de BF. Si lo quieren hacer con la fórmula de BF, aplican igual la tasa. ¿Cuántos periodos? Allá, son 2 periodos. Pago no van a tener. Y el valor actual es el monto del préstamo, ¿no? Pero no sé qué pasó. Ya. Bueno, es lo mismo, le voy a poner el signo negativo para que se muestre positivo. Ya. Es lo mismo, ¿no? Los 123.000. Entonces, yo ya tengo de alguna forma el saldo en el periodo 3, pero incorporado a los intereses que no se pagaron acá. Entonces, sobre este monto, yo voy a hallar básicamente, primero, la cuota mensual. Porque la cuota mensual de alguna forma tiene que considerar esos intereses que no se pagaron. Entonces, en la cuota mensual yo voy a aplicar igual mi función pago con la tasa mensual. ¿Cuántos periodos voy a tener de cuotas? Recuerden que dijimos que en este tipo de ejercicio las cuotas se mantienen iguales, se mantienen en 12, pero como hay 2 cuotas que yo no pago, en estricto yo solo pago 10 cuotas. Entonces pongo acá 10, ¿no? Porque yo voy a pagar en realidad en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá no estoy pagando nada. Entonces mis cuotas realmente van a ser solo a partir del 3 hasta el 12. Por eso pongo en número de periodos 10. Y ahí, en valor actual, el valor que voy a poner ya no va a ser 120.000, sino va a ser estos 123.780 que incorporan esta parte de intereses que yo no he pagado hasta este momento. Entonces colocamos este monto, cerramos el paréntesis y tenemos nuestra cuota mensual. Esta cuota mensual, igual que lo hicimos en los primeros ejercicios, le pongo un signo negativo adelante para que se muestre en el cuadro de manera positiva. Voy a fijarlo. Y acuérdense que era un sistema de amortización francés, entonces esta cuota va a ser igual todos los meses. Ya tenemos la cuota. Por un periodo solo de 10 meses, se dan cuenta, ¿no? Desde el 3 hasta el 12, nada más. Entonces, ya teniendo esta cuota, lo que podríamos hacer sería calcular el interés. Y nuevamente acá hay una variante respecto a lo que habíamos hecho en anteriores ejercicios. En anteriores ejercicios ustedes recordarán que lo que hacíamos era, el saldo multiplicado por la tasa efectiva mensual. No, eso es lo que hicimos hasta en el ejercicio 1, en el ejercicio 2. Pero ¿qué pasa? Que acá, en este caso en particular, nosotros en esta primera cuota, en esta cuota número 3, yo ya les había dicho que teníamos que incorporar justamente los intereses que no se habían pagado. Entonces, esta primera cuota va a tener una particularidad, que es que la vamos a calcular, la parte de intereses, con una tasa efectiva de 3 meses. ¿Cómo hallo yo una tasa efectiva de 3 meses? Simplemente es mi tasa mensual elevado a, ¿qué quiero? Yo quiero la tasa para 3 meses. ¿Cuánto tengo? Tengo un mes. Esta es mi tasa para 3 meses. Esta, digamos, es mi tasa. Esta tasa de acá, de 3 meses, la voy a multiplicar por el saldo. Por este saldo de acá. Y ese va a ser mi interés en la cuota número 3. Solo para la cuota número 3 voy a hacer esto. Entonces, en el periodo número 3, si ya tengo la cuota y tengo el interés, la amortización la saco ya por diferencia, ¿no? Los 7.753. Entonces, en el periodo 4, como siempre, mi saldo anterior menos la amortización, y esto se va a repetir hasta el final. Y acá en el periodo 4, así tener cuidado con los intereses, porque si bien acá aplicamos una tasa efectiva de 3 meses, a partir del periodo 4 en adelante, voy a aplicar como siempre venía aplicando la TEM, la tasa efectiva mensual. Solo apliqué la tasa de 3 meses al comienzo, cuando recién tenía que pagar la primera cuota. El resto de los meses voy a aplicar mi TEM. Entonces acá lo único que voy a hacer es multiplicar este monto por
la tasa efectiva mensual y ya lo puedo fijar de una vez. Y simplemente acá lo jalo. Y acá, como ya había hecho la diferencia, simplemente también la jalo. Si queremos verificar si es correcto lo que hemos hecho, lo que podemos hacer como siempre es sumar las amortizaciones y verificar si se llega a amortizar todo el monto del préstamo. Y efectivamente vemos que los 120.000 que me prestaron se terminan amortizando en los 12 meses, ¿no? Claro que viendo que en este caso en particular, todos los pagos lo he hecho a partir del periodo 3, porque acá tenía periodo de gracia. Hay gracia y acá hay gracia. Entonces, esta sería un poco la casuística diferente para este ejercicio. El tema de la gracia, como vemos, de alguna forma te afecta cómo calculas la cuota y también te afecta el primer interés que calculas en la primera cuota que tienes que pagar. Lo demás, en realidad, es bastante parecido a lo que habíamos hecho. Y ya para terminar, chicos, chicas, es el tema del otro tipo de gracia, que es fuera de plazo. Va a ser bastante parecido. Voy a jalar la TEM de acá arribita. Y vamos a ver acá. El valor final del préstamo después de 2 meses va a ser lo mismo, no es necesario calcularlo. Lo que voy a hacer es exactamente lo mismo que hice acá arriba. No hay necesidad. Y lo que sí, la cuota sí va a tener una diferencia. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que acá la cuota la calculamos con un periodo de 10 meses. ¿Por qué? Porque en el mes 1 y el mes 2 no se pagaba nada y porque no se alargaba el plazo acá. Acá no había ningún alargue del préstamo. En cambio acá sí se alarga hasta la cuota 3 y 14. Entonces, acá sí nosotros pagamos cuotas desde el 3 hasta el 14. Si nosotros contamos cuántas cuotas hay desde el 3 hasta el 14, vamos a tener las 12 cuotas. Entonces, al momento de calcular esta cuota mensual, nosotros no podemos poner 10. Nosotros acá vamos a poner 12, porque en estricto vamos a pagar desde el 3 hasta el 14. Esa sería, digamos, la diferencia. Entonces, calculemos de una vez esa cuota. Ya la podemos calcular con la misma función pago. Mi tasa igual mensual. Mis periodos mensuales, lo que acabamos de conversar, serían desde el 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 14, o sea, 12 cuotas. El valor actual va a ser el monto del valor prestado, pero con lo incorporado a los intereses de estos 2 meses. No hay valor final. Y con eso cierro el paréntesis. Entonces, esta cuota, como seguimos en un sistema de amortización francés, simplemente la voy a colocar a partir del mes 3 hasta el final. Considerando el 13 y el 14, porque acá había alargue de préstamo, ¿no? Porque acá tenías el tipo de gracia fuera de plazo. Entonces, ya tenemos esto, sabemos que en el mes 1 y en el mes 2 la cuota es 0, la amortización es 0, todo básicamente 0. Por lo tanto, el saldo inicial de 120.000 en el mes 2 va a seguir siendo 120.000, en el mes 3 va a seguir siendo 120.000, ¿no es cierto? Porque no hay nada que se haya amortizado. Y acá, nuevamente, tener cuidado con el interés de la primera cuota que pagas, porque nuevamente vas a tener que aplicar la tasa efectiva de 3 meses. Lo mismo que hiciste acá arriba, lo vas a tener que hacer acá abajo. Acá vamos a aplicar la tasa efectiva de 3 meses. La podemos volver a calcular, no hay problema. Es la mensual elevada a la 3 entre 1, pero en realidad basta con que pongan a la 3, ¿no? Solo lo hice para ejemplificar. Esta es mi tasa efectiva mensual de 3 meses. Todo eso lo multiplico por este saldo. Y si se dan cuenta, tengo lo mismo, ¿no? Tengo lo mismo que acá arriba. Y la amortización, ya sabemos que es la cuota menos los intereses. ¿Qué pasa en el periodo 4? Allá. Esos 120.000 se amortizaron en estos 5.679. En este periodo 4, yo ya no voy a aplicar la tasa de 3 meses, sino voy a aplicar, como siempre lo he hecho, la tasa efectiva mensual. Le pongo F4 porque esto lo voy a repetir.
Y la amortización va a ser exactamente lo mismo, ¿no? La diferencia de la cuota menos el interés. Ya cuando he hecho esto, simplemente me queda solo arrastrar. Arrastrar y arrastrar. Verificamos que la amortización ha sido lo mismo que el préstamo y lo verificamos efectivamente, ha sido los 120.000 que me prestaron y con eso yo ya puedo concluir que mi cuadro de amortización está hecho de una manera correcta. Entonces, chicos, chicas, no sé si hay alguna duda sobre esta parte. Igual les pasamos el solucionario por si quieren dar una miradita a las fórmulas. De repente un poco la parte más difícil podría ser este tema de gracia. De todas maneras, practíquenlo porque podría venirles. Y si no hay ninguna duda, ya daría el pase a Rosmi para que pueda continuar. ¿Me confirmas, Rosmi, si está por ahí? Sí, sí, todo listo. Ya, genial. Entonces ahí voy a dejar de compartir. Listo, gracias. Bien, chicos, entonces vamos a hacer la pregunta número 2 de esta práctica dirigida. Sí, vamos a leer el enunciado previamente para poder ver cuáles son los datos que nos está dando el problema. Entonces, la pregunta número 2 nos indica: una empresa desea evaluar el proyecto de ampliar su planta industrial, para lo cual requiere invertir 10 millones de soles. Su estructura de capital, es decir, el ratio deuda-capital, debe ser como máximo de 3:2, y el COC de la empresa es de 12%. Además, el horizonte de evaluación es de 10 años y cuenta con las siguientes fuentes de financiamiento al periodo de 10 años. Tenemos fuente 1, fuente 2 y una fuente 3. Y la fuente 4 vendría a ser la fuente de parte de los accionistas. Entonces tenemos 3 fuentes de financiamiento por terceros. Tenemos en primer lugar al préstamo del Banco del Norte por 2 millones de soles, el cual incluye una comisión spread, una comisión de desembolso, pagos anuales bajo el sistema de amortización francés, que es el que acabamos de ver previamente, y un año de gracia sin pago de intereses. Además, una TEA de 4%, costos de estructuración cobrados por la consultora, que son 50.000 soles, y gastos notariales y documentarios. Es decir, viene a ser un poco similar al problema que acabamos de ver en esta pregunta número 1. Sin embargo, ahora hay que volverlo un poco más real y en este caso no solamente agregar los intereses que están involucrados con el crédito, que por ejemplo acá es la TEA de 4%, sino también las otras comisiones y todo lo demás que se tiene que asumir para poder generar el desembolso de dicho crédito, los cuales son comisiones de los bancos y además en este caso costos externos del banco, que en este caso vendría a ser de la consultoría. Sí, entonces no solamente tú asumes la tasa de interés, sino también comisiones e incluso cuando requieres quizás un tema de un financiamiento estructurado o quizás un fondo de inversión, pues tienes que asumir ciertos costos adicionales, además del crédito, que en este caso, por ejemplo, es el servicio de asesoría de una consultora financiera. Así que finalmente tenemos que ver cuál es el costo real de este crédito, no solo considerando la tasa, sino también lo demás involucrado. Luego tenemos el préstamo del Banco del Sur por 2,5 millones con una comisión de desembolso de 2% y pagos anuales bajo el sistema de amortización alemán, además considerando una tasa efectiva anual de 3,5%. Y luego tenemos la fuente número 3, que es la emisión de bonos. En este caso, por un importe de 3 millones de soles, con gastos de emisión de 180.000, una TEA de 5% y pago de cupones anuales, es decir, pago de principal al vencimiento. Bien, entonces tenemos básicamente uno de cada uno: el sistema de amortización francés, el sistema de amortización alemán y el sistema de amortización, en este caso, que viene a ser el americano, con la estructura de bonos. Bien, entonces lo que nos piden es determinar el cronograma de pagos de la empresa considerando la tasa impositiva del 29,5%. Este dato de la tasa impositiva es muy relevante, dado que en la pregunta 1 hemos visto en este caso en un estado en el cual no cobra impuestos porque no hemos calculado el ahorro tributario que le genera el financiamiento. En cambio, acá sí estamos considerando la parte de impuestos. Y dado que estamos considerando la parte de impuestos, debemos calcular en este caso el ahorro tributario que se genera por estos financiamientos, dado que al generar gastos financieros me generan una reducción de impuestos, es decir, un ahorro tributario. El tema de cómo calcular ese ahorro tributario es a través del método de coste amortizado, el cual lo vamos a ver
y mejor dicho, desarrollar en el siguiente ejercicio. Bien, entonces, dado que ya hemos leído el problema, vamos a irnos ahora a la plantilla. Entonces, estamos nuevamente viendo cuáles son todos los datos del problema. La inversión requerida son de 10 millones, la estructura de capital. Esta parte de acá, estructura de capital e inversión requerida, la vamos a ver en la siguiente PD, dado que ahí ya vamos a ver el tema de cómo se une este flujo de deuda con el flujo económico para dar el flujo financiero. Pero ahorita lo que vamos a ver netamente es el flujo de la deuda. Entonces tenemos la fuente 1, que es bajo el sistema de amortización francés, con un principal, una línea máxima de poder desembolsar el crédito de hasta 2 millones de soles, una comisión tipo flat de 1.5%, costos de estructuración de 50.000, gastos varios de 15.000, comisión tipo spread de 0.6%, una TEA de 4%, una TEA, y bueno, al menos este dato de acá, podríamos ya calcular la TEA total. ¿Qué es la TEA total? Básicamente es la tasa que vamos a aplicar para el cálculo de intereses. Sin embargo, también vamos a calcular acá con la comisión spread. Lo que pasa, ¿y por qué se está dividiendo ese tipo de comisiones? Porque la comisión tipo flat, en este caso, se efectúa al momento de desembolso del crédito. Usualmente suelen ser ciertos gastos que denominan los bancos como gestión operativa. Y es que si bien tú puedes acceder al crédito, te lo desembolsan, hay un proceso atrás. Un proceso atrás donde hay un funcionario de negocios, ya sea de persona o ya sea de empresa, el cual hace un análisis financiero, además tiene que, en este caso, ser aceptada su propuesta crediticia al área de riesgos, y para efectuar el desembolso, en este caso, también tiene que haber un back office, el cual realiza todo ese procedimiento operativo. Es decir, si bien te cobran los intereses por el alquiler de dinero, también te cobran, en este caso, ciertos costos o comisiones adicionales que están involucrados a lo que involucra el desembolso del crédito, que en este caso se va a llamar comisión tipo flat. Luego tenemos el otro tipo de comisión, que es el comisión tipo spread. En este caso, el comisión tipo spread suelen ser como, por ejemplo, el seguro de gravamen para créditos para personas, o en el caso de personas jurídicas que adquieran algún bien, el seguro del bien. O también una persona natural que se compra un carro tiene que tener un seguro del bien, que básicamente esto permite coberturar al banco de ciertos riesgos. En el caso de personas, si por ejemplo ven un contrato crediticio o quizás un poco de información en el banca móvil de algunos de sus familiares que tienen alguno de los créditos, se van a dar cuenta de que mensualmente o según el periodo de la cuota se descuenta una comisión, que es la comisión de desgravamen, que básicamente se llama seguro de desgravamen, y este seguro de desgravamen pues permite coberturar al banco en un eventual fallecimiento del deudor. Es decir, tú pagas tu crédito y dentro de la cuota está dicha comisión, dicho seguro, de manera que si tú falleces, entonces hay una aseguradora que puede cubrir al banco de manera de que no hay otro familiar que tenga que pagarlo necesariamente, sino que esa aseguradora va a asumir la deuda y dado el fallecimiento, porque se asume totalmente. Similares en el caso del seguro del bien, que también es comisión tipo spread, y en este caso es que adquieres un inmueble, entonces tienes que asegurarlo, porque ¿qué pasa si pasa un incendio, una catástrofe o cualquier otro tipo de evento? Pues tiene que estar coberturado, dado que si era una hipoteca o un crédito hipotecario u otra opción y el inmueble se destruye, pues el banco, y tú dejas de pagar porque no tienes esa fuente o el espacio en el cual generabas esos flujos y esa operación, pues el banco se permite coberturar a través del seguro del bien. Así que en este caso, lo que quería llegar es que este tipo de comisión, que es comisión tipo spread, se aplica periódicamente y se incluye dentro de la tasa, que en este caso es la tasa efectiva anual. Es decir, el paso que voy a hacer para calcular la TEA total es sumar la comisión tipo spread y la TEA. ¿Por qué? Porque todos los meses yo voy a pagar la comisión tipo spread y le voy a adicionar esto a la tasa de interés efectiva anual para así terminar obteniendo la TEA total. De manera que cuando yo haga acá los intereses, voy a terminar el interés más la comisión spread directamente. Bien, entonces hasta este punto de acá tenemos ya los inputs suficientes para poder ir armando poco a poco los datos para generar el flujo. Ahora hay que recordar que el enunciado nos indicaba de que, y a ver, lo recapitulamos por si acaso, como indicaba acá, hay un año de gracia sin pago de intereses. Bien, entonces dado que hay un año de gracia, ¿qué significa esto? Ok, acá vamos a desembolsar el crédito de los 2 millones de soles, acá vamos a colocar la comisión tipo flat, que es el 1.5% de este monto desembolsado. Todo lo voy a colocar en signos positivos para poder seguir con el mismo formato. Chicos, creo que tengo problemas de red. ¿Se me escucha claro?
Ahorita Sí, sí, se pero escucha. sí Sí, ahí va. se... Ah, ok, me sí. salió un aviso. Está bien, gracias. Bien, entonces, como les indicaba, voy a colocar todo en signos positivos con la finalidad de poder seguir el mismo formato. Sin embargo, en el cálculo se va a ver cuáles son egresos y cuáles son ingresos. Luego tenemos los costos de estructuración, que en este caso me indica que es un monto de 50.000 soles, y también gastos varios, gastos documentales, entre otros, los cuales ascienden a un monto de 15.000. Entonces, el monto desembolsado neto que yo recibiría no serían 2 millones, sino, en este caso serían 2 millones, menos la comisión flat, menos los costos de estructuración, menos los gastos varios. Es decir, al final, yo no recibo 2 millones, sino recibo 1.905.000, que es el monto neto que en este caso recibo al momento de desembolso. Ok, ¿qué va a pasar en el año 1? Como indica el problema, en el año 1 no va a haber pago de intereses, como es periodo de gracia, tampoco de amortización. Por tanto, ok, inicio el saldo inicial en el año 1 con un monto de 2 millones y empiezo el año 2, es decir, finalizo el año 1, que es lo mismo decir que empiezo el año 2 con un monto de 2 millones porque no se ha pagado nada de intereses ni de amortización al ser un periodo de gracia. Ok, si bien en este caso tengo un periodo de gracia, no significa, como justo habíamos visto en el problema anterior con Rebeca, que el banco está, en este caso, renunciando a los intereses de este periodo, sino que se van a acumular para el siguiente. Es decir, tú al banco ya no le debes en el periodo 2, 2 millones, sino lo que le vas a deber es 2 millones multiplicado por 1 más esa tarea total. Es decir, lo que le debes al banco ahorita es 2.092.000 para el periodo 2. Ok, entonces, este monto de 2.092.000 va a tener que ser pagado en un total de 9 cuotas. Por tanto, puedo determinar con ese monto de principal cuál es la cuota que sería con la función pago, la tasa que en este caso sería el 4.6%, el número de periodos que como les indiqué va a ser pagado en 9, porque el primero fue en este caso de gracia, el valor actual es el monto que voy a llevar en cuotas constantes durante los 9 siguientes periodos, que es 2.092.000, y cierro paréntesis. Y esto me da un valor de una cuota de 289.104, el cual va a ser constante para todos los periodos desde el 2 hasta el 9. Hasta acá, chicos, ¿alguna consulta? ¿Podría repetir la parte de cuotas, por favor? Sí, claro. Tengo acá un valor, un principal, el cual ha sido desembolsado, y luego tengo un año de gracia. Dado que tengo un año de gracia, como habíamos visto en el problema anterior, no significa que al no tener intereses ni amortización pagados en este periodo, el banco me los esté regalando y lo que siga debiendo es 2 millones. No, sino que lo que yo realmente debo ahorita al banco es un monto de 2.092.000. 2.092.000 que van a tener que ser pagados en las siguientes 9 cuotas. Por tanto, dado que van a tener que ser pagados durante las siguientes 9 cuotas, calculo cuánto es el monto de la cuota, que sería en este caso, con el primer parámetro tasa, 4.6%, el segundo parámetro que viene a ser periodo, que serían los 9 periodos de pago, y también tendría el valor actual que se va a llevar a cuotas constantes durante 9 periodos, que es el monto de 2.092.000, lo cual me da el monto de 289.104, el cual es la cuota durante los siguientes 9 periodos del 2 al 10. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda para complementarlo? Listo, gracias. Bien. Entonces ya tenemos la cuota. De acá en adelante, bueno, hay un caso especial que hay que hacer en el año 2. Y es que, ¿qué pasa en el año 2? En el año 2 yo voy a pagar intereses, sí, pero no voy a pagar intereses solo del año 2, sino que voy a pagar intereses del año 1, llevado a términos del año 2, y los intereses del año 2. Es decir, en este periodo 2, que es el periodo inmediatamente siguiente, luego del periodo de gracia, voy a pagar los intereses del periodo de gracia o los periodos de gracia en caso vayan y del periodo respectivo. Entonces hay dos formas, bueno, en teoría hay bastantes formas como podría calcular yo este monto. El más práctico que les recomendaría es, ok, entonces yo voy a pagar intereses de 1 o 2 periodos. Es decir, tengo que pagar 2 periodos y si tengo una tasa anual, podría convertir esa tasa a una tasa bianual. ¿Y cuánto sería esta tasa? Conversión a tasas efectivas. 1
más la tasa, que es 4.6%, y esto de acá lo voy a elevar a la 2. Esto de acá me va a dar el factor de la tasa bianual, y si le resta menos 1, me da la tasa bianual de 9.41%. ¿Por qué he hecho esta conversión de tasa efectiva anual a bianual? Porque así puedo calcular los intereses de los dos periodos, que sería directamente el monto de 9.41% por el monto de 2 millones, lo cual me da 188.232. Si es que quisieran ver otra forma de cómo hacer ese cálculo, si es que quisieran ver otra fórmula de cómo hacer ese cálculo, pues por ejemplo, como les indiqué, en el año 2 tengo que pagar intereses del año 1 llevados al año 2 y del año 2 respectivo. Entonces, primero calculo los intereses del año 1. Eso sería igual a 4.6% por 2 millones, el cual me da un monto de 92.000. Sin embargo, esto está en términos del año 1. Tengo que llevar este monto en términos del año 2. ¿Cómo sería entonces? Sería el monto que quiero yo llevar a valor futuro durante un periodo por el factor de capitalización, que sería 1 más 4.6%. Es decir, si llevo este monto de 92.000 al año 2, me va a dar el monto de 96.232. Y como les indiqué, no solamente voy a pagar los intereses del año 1 llevados el periodo siguiente inmediato, que es el año 2, sino también tengo que pagar los intereses del año 2 adicionales, que sería nuevamente 4.6% por los 2 millones. ¿Y esto de acá cuánto me da? Pues entonces esto de acá me da unos intereses totales a pagar en el año 2 de 188.232, que es lo mismo como podemos visualizar acá. Respecto a este punto, chicos, ¿queda claro o hay alguna duda? En caso quede claro, les agradecería un pulgar o algo. Sí, Esteban, no hay problema. ¿Cuál de las fórmulas? ¿Esta de acá? La de la tasa bianual. Ay, perdón. Es la suma del intereses del año 1 llevados al año 2, sumándolo con los intereses del año 2. Y la tasa bianual es la conversión de tasa efectiva anual a bianual. A la de 96.000. Me imagino que te referirás a esta de acá. Pero es llevar los intereses de 92.000 al año 2, que sería multiplicando por el factor de capitalización, que es 1 más la TEA. Listo, si hay otra duda, por favor me avisa. Pero lo que ya hemos tenido en este caso, los intereses, y ya tenemos la cuota, y sabemos que la cuota tiene dos componentes, los cuales son interés más amortización, o también llamado principal. Pues para calcular la amortización sería fácil porque sería la diferencia de la cuota menos los intereses. Y listo, ya he obtenido cuál es la amortización, en este caso en el periodo 2. Si tengo la amortización y tengo el saldo inicial en el periodo 2, puedo determinar el saldo inicial en el periodo 3. ¿Cómo lo calculo? Como 2 millones menos la amortización del periodo anterior, que es 100.872, lo cual me da un monto de 1.899.128. Este es el nuevo principal, dado que obviamente al haber una amortización se ha reducido el saldo, y ahora debo calcular los intereses. Acá yo no debo calcular el acumulado ni nada de ello, sino que como acá ya, en este caso asumí lo del periodo de gracia, pues acá en el año 3 y en los siguientes solo tendré que pagar los intereses del respectivo periodo. Por tanto, en el año 3 sería 4.6%. Voy a fijar esta celda de acá porque la tengo que arrastrar para todos los periodos, y lo multiplico por el saldo inicial, lo cual me da intereses por un monto de 87.360. Si quiero calcular el principal, calculo nuevamente como la diferencia de la cuota menos los intereses, lo cual me da un importe de 201.744. Por tanto, el saldo inicial del siguiente periodo será el saldo inicial del periodo anterior menos la amortización del periodo anterior, que también es el periodo 3. Y esto me da un nuevo saldo de 1.697.385. Entonces, dado que la didáctica es lo mismo, se debe replicar para los demás periodos, lo único que debería hacer es básicamente esta parte de acá, arrastrarla hasta el periodo 10. ¿Y cómo me doy cuenta de que está correcto en este caso el respectivo cálculo?
Porque si es que yo sumo todos los pagos de amortización, como lo podemos visualizar acá, esa suma me va a dar un importe el cual debe ser equivalente al principal. Porque así significa que he terminado de pagar correctamente todo mi crédito y como vemos, nos da el importe de 2 millones, el cual es el mismo al principal, por tanto está correcto en este caso nuestro procedimiento para este cronograma. Ojo que esto sería el flujo de caja de la deuda, del préstamo, antes de impuestos. Si colocamos acá los flujos, pues recuerden que lo que pagamos en términos de flujo es la cuota, en este caso sería 0 en el periodo 1, y acá voy a colocar negativo, porque son flujos de egreso de dinero, desde el periodo 2 hasta el periodo 10. Si quiero calcular ahora, debo calcular ahora cuál es la TIE, es la tasa de interés efectiva, que en este caso quiero determinar cuál es el costo del crédito, no en términos de TEA, sino ahora en términos de no solo intereses, sino comisiones y otros gastos y todo lo relacionado o involucrado para poder tener ese crédito. ¿Cómo calculo ello? Pues es fácil. Solo debo usar la función TIR y seleccionar todos los periodos. Ojo, es un detalle técnico, se podría decir. Miren que acá en el periodo 1, que es periodo de gracia y no hay pago, he colocado 0. Y es importante colocar un dato acá. ¿Por qué? Más que todo es por fórmula. Si es que tú no colocas el 0, va a considerar que el periodo 0 es 1.905.000 y el periodo 1 es menos 89.104. Por tanto, siempre que tengan la función TIR, recuerden que los periodos en los cuales el flujo es 0 deben colocar el monto, porque si no lo colocan, pues la fórmula les va a dar otro resultado que no corresponde. Bien, entonces la TIE nos da el monto de 5.50%. Es decir, si comparamos, la TEA inicial incluso era de 4%, con la comisión tipo spread era 4.6%, y con todos los gastos, comisiones adicionales que se han tenido que asumir, ahora el costo, en este caso en términos de tasa, vendría a ser un costo efectivo de 5.50%. Bien, y esta TIE la vamos a usar para esta pequeña segunda parte, que vendría a ser el coste amortizado. El coste amortizado más que todo es un método para poder calcular el efecto tributario, que en este caso sería el ahorro tributario, que me generan el financiamiento, dado que como les comentaba hace un ratito, el financiamiento, la deuda me genera gastos financieros, y gastos financieros, como todo costo y gasto, me genera a mí un ahorro tributario. Entonces, este método de coste amortizado, que se puede ver en una de las NIF, que vendrían a ser las normas internacionales, me permite a mí determinar cuál vendría a ser ese ahorro tributario, porque no es directamente menos 29.5% de esto de acá. Podría uno pensar, pero no, hay que hacerlo correctamente según la norma. Y vendría a ser este método de acá, que es más mecanizable, la verdad, siempre y cuando tengas claros los conceptos. Para esta parte de método de coste amortizado, vamos a considerar el último flujo, ¿sí? Lo que nos importa es este flujo de acá, recuerden. Entonces, vamos a colocar en saldo el monto recibido en neto en el periodo 0 del crédito, que es 1.905.000, y luego vamos a colocar acá en cuota todos los valores que están en esta misma fila del flujo del préstamo antes de impuestos. Es decir, voy a colocar en negativo solamente para que tengamos el mismo formato de toda esta parte de acá positivo. Es decir, estaría colocando acá las cuotas que se ven reflejadas acá en la parte de arriba. Es lo único que he hecho, ¿sí? Entonces, esta parte de acá tal cual es lo que hemos copiado y pegado primero en el periodo 0 por el tema del monto recibido y luego en los demás periodos por lo referido a la cuota. Entonces, dado que ya no hay más gastos ni nada relacionado al periodo 0, en el periodo 1 voy a colocar el mismo saldo. ¿Pero qué va a pasar en el periodo 2? Pues en el periodo 2 debo calcular, perdón, en el periodo 1, en adelante debo calcular los gastos financieros, que vendrían a ser los que te van a generar en términos impositivos el ahorro tributario. Ok, ¿y cómo calculo el gasto financiero? ¿Con la tasa de 4.6? No. Ese gasto financiero lo voy a calcular con la TIE previamente calculada. Es decir, para el método de coste amortizado lo que yo necesito es esto de acá. Sí, olvídense lo de arriba. Para el método de coste amortizado, que recuerden que tiene como finalidad determinar el efecto impositivo, es decir, el ahorro tributario, y con el ahorro tributario y el flujo de caja antes del préstamo, perdón, antes de impuestos, si sumo los dos, tengo el flujo de caja del préstamo después de impuestos. Bien, entonces voy a calcular acá los gastos financieros, que como les indiqué usábamos la tasa de 5.5%, que sería más 5.5% por el saldo inicial.
Ojo que voy a fijar esta celda de acá porque se va a tener que repetir para todos los demás periodos. Entonces, esto de acá me da unos gastos financieros de 104.798. Y ahora lo que debo calcular acá es el coste amortizado al final del periodo. Solamente para quizás el nombre pueda generar confusiones, pero es muy fácil. El coste amortizado, esto de acá, al final del periodo, es igual a decir el saldo al final del periodo. ¿Sí? Y si pensamos cómo calculamos el saldo al final del periodo, pues es fácil, sería igual al saldo inicial menos la amortización. Y decir, uy, un segundo. Ya, el saldo al final del periodo, que es igual al coste amortizado, como les indicaba, coste amortizado al final del periodo es igual a saldo al final del periodo. Y saldo al final del periodo es igual al saldo inicial del periodo menos la amortización, que es lo mismo decir, en equivalentes, saldo al final del periodo igual a saldo inicial menos, ¿qué es igual a la amortización? La amortización es igual a la cuota menos los intereses. Por tanto, saldo al final del periodo es igual a decir a saldo inicial más intereses, que serían gastos financieros, menos la cuota. ¿Para qué me sirve esto de acá? Para calcular el coste amortizado de este periodo de acá, que como les indicaba es igual al saldo inicial más los gastos financieros menos la cuota. Así tengo el coste amortizado al final del periodo, y este coste amortizado al final del periodo sería igual al saldo inicial del periodo 2. Y como les indiqué, ¿por qué hacemos esto? Para principalmente determinar el ahorro tributario, que vendría a ser, en este caso, el valor de 29.5%, que vendría a ser la tasa impositiva. Esto de acá también lo voy a fijar. Por los gastos financieros. Entonces, el flujo de caja neto del préstamo después de impuestos, mejor eso calculamos después, que es una suma simple, pero hay que seguir el orden de este cronograma. Igual hay una forma de cómo validar que este cronograma de coste amortizado es correcto. Así que esperen unos minutos y ahorita lo demuestro. Bien, entonces, como les indiqué, si tengo el coste amortizado al final del periodo, es igual al saldo inicial en el periodo siguiente, que es el periodo 2. De la misma manera, ¿cómo calculo en este caso los gastos financieros? Nuevamente vendría a ser la TIE que acabo de calcular por el saldo. ¿Cómo calculo el coste amortizado al final del periodo? Saldo inicial menos intereses más cuota. Por tanto, voy a rastrear la fórmula nada más. Y ya tengo el coste amortizado al final del periodo. Entonces, el ahorro tributario en este periodo sería, arrastro también, 29.5% por los gastos financieros. Y dado que ya tengo la lógica correctamente colocada, lo único que tendría que hacer sería arrastrar esto hasta el periodo 10. Y como les indiqué, también hay una forma de poder validar que este procedimiento de este cronograma de coste amortizado sea correcto. ¿Y cómo? Pues recuerden que el coste amortizado al final del periodo es el saldo al final de cada uno de los periodos, desde el 1 hasta el 10. Por tanto, dado que el coste amortizado al final del periodo 10 es 0, eso significa que he terminado de amortizar correctamente todo mi crédito. Entonces, tengo, como les indicaba, el flujo de caja neto antes de impuestos y tengo el flujo de caja neto después de impuestos. Por lo tanto, si es que yo quiero calcular tengo el ahorro tributario y el de antes de impuestos. Entonces, ¿cómo calculo el después de impuestos? Sería la suma de antes de impuestos más, porque es ahorro tributario, la fila de ahorro tributario. Y este monto de acá lo jalo para todos los periodos. Entonces, así he podido determinar el flujo de caja del préstamo después de impuestos. Y con ello ya puedo calcular los siguientes indicadores. Que por ejemplo, acá es BAM, con la función BNA. Acá no voy a usar el parámetro de tasa, la TIE ni la TEA, sino que recuerden el BAM. Básicamente es una evaluación económica que te permite comparar básicamente con tu mejor alternativa. Y acá el problema nos da una tasa de mejor alternativa, que en este caso es el COC de la empresa de 12%. Luego coloco acá los valores desde el 1 hasta el 10, porque esta fórmula de BNA me actualiza flujos. Entonces, en este caso, considera el primer valor como el periodo 1, y dado que el periodo 0 ya está en términos de periodo 0 de hoy, solo lo debería sumar.
Así calculo entonces el BAN del préstamo, el IR, que como saben es BAN entre inversión o monto inicial del periodo cero, y el IR por año sería 1 más el IR acumulado elevado a la 1 entre 10 menos 1, y esto me da un monto de 3.03%. Y así tendría en todo caso todos los datos relacionados a la primera fuente de financiamiento. Respecto a este punto, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Cuál parte, Esteban? Perdón. La del neto es la suma del tributario y la de, o sea, antes de impuestos y el ahorro tributario. Es acá. La fórmula del BAN es BNA, y acá te piden los parámetros. Tasa, que vendría a ser el COC, del 12%, y los valores a actualizar, que son desde el 1 hasta el 10. Luego cerramos paréntesis, así tenemos los flujos actualizados del flujo 1 hasta el flujo 10, y luego le sumo el flujo 0. Y así tengo el BAN del préstamo, el cual es el monto de 600.000 de 61.885.09. El IR es BAN sobre la inversión, y este es un BAN de 10 años, por tanto, si este sería un IR de 10 años. Y el IR anual, por medio anual, sería 1 más el IR de 10 años elevado a la 1 entre 10, que es igual a 0.1. Esto me da el factor anual y le resto menos 1 para que me dé el IR anual. Listo, no hay problema. Chicos, ¿algún otro tiene alguna duda? Sí, el BAN es la función BNA. Uso el parámetro, ¿qué te dice? Parámetro primero, tasa, luego valor. En este caso, como les indicaba, el BNA lo que hace es actualizar flujos. Por tanto, si yo quiero actualizar flujos del 1 al 10, básicamente agarro y selecciono todas estas filas de acá. Luego, respecto al del periodo 0, lo coloco, cierro paréntesis y coloco como suma, porque como se dan cuenta, estoy actualizando los flujos del 1 al 10, y dado que el 0 ya es actualizado, lo único que tengo que hacer es sumar en el periodo 0. Y así tengo el BAN del préstamo 661.885.09. ¿Quedó claro o ayuda? Renato, sí, los periodos de gracia pueden estar a mitad del año, incluso hago por algunas campañas, en algunos negocios estacionales, digamos, sean inicios del año, perdón, mediados del año y final del año. O sea, es una condición más que todo que se da con el cliente. O sea, existe periodo de gracia inicial y periodo de gracia intermedio. Pero para los problemas, excepto les indiquemos periodo de gracia intermedio, consideren siempre periodo de gracia inicial. Pero en el tema de la realidad, sí, sí hay periodos de gracia intermedios. O en teoría solamente es quedar con la institución financiera que te está brindando, o en este caso con el funcionario que es quien lo representa. Listo, no hay problema. Me avisan, por favor, interrumpen si hay alguna otra duda adicional. Entonces avanzo ahora con el otro sistema. Ahora que ya hemos hecho el primero, los siguientes van a ser un poco más fáciles. Incluso el sistema de amortización alemán es mucho más fácil en el tema del cálculo. Acá tengo un saldo inicial de 2,5 millones. Y luego recuerden que tengo amortizaciones constantes de los, sistema de amortización alemán. A diferencia del francés, que es cuota constante, el alemán es amortización constante. Por tanto, su cálculo es muy simple. Sería 2,5 millones entre el número de periodos a amortizar, que son 10. Lo cual me da un monto de 250.000. Un monto que va a ser el mismo para todos los periodos. Y no es necesario, pero para confirmar, vemos que está bien porque la suma de todas las amortizaciones me debe dar igual al principal, que es de 2,5 millones también. Bien, también tengo en este caso una comisión de desembolso que me indica que es el monto de 2%, perdón, por el saldo. Uy, ¿qué pasó? Un segundo, qué raro. Mi compu se rayó, un segundo, chicos.
Perdón. Estaba multiplicando. Estaba ahí en el de multiplicar. Ya. Lo cual es un monto de 50.000. Lo que vendría a ser la comisión de desembolso. El saldo al iniciar el año 1 sería 2,5 millones. Los intereses serían 3.5% por el saldo inicial. Y voy a fijar el 3.5% porque se va a repetir para todos los periodos. La cuota sería en este caso la suma de interés más amortización. Y el saldo inicial al siguiente periodo vendría a ser el saldo inicial del periodo 1 menos la amortización del periodo 1. Lo mismo, calculo como gastos financieros multiplicado 3.5% por 2.250.000 y la cuota vendría a ser nuevamente la suma de interés más amortización. Por tanto, dado que está todo correctamente conectado, puedo arrastrar esto hasta el periodo 10 y así calcular, en todo caso, cuál vendría a ser el cronograma de pagos para este sistema de amortización alemán. ¿Sí? Como ves, se está reduciendo cada periodo 250.000. Los intereses siempre son la tasa de interés por el saldo inicial y la cuota siempre es la suma de intereses más amortización. Así tengo el flujo de caja neto del préstamo antes de impuestos, como en el periodo 0 de 2.450.000. En el periodo 1 se paga la cuota, como en los siguientes periodos respectivos. Y luego, con la función TIR, calculo lo que vendría a ser mi costo real del crédito, que es de 3.92%. Y hasta acá, previo a calcular el coste amortizado para calcular el flujo de caja de préstamo después de impuestos. Pero respecto a este punto, chicos, ¿tienen alguna duda? Listo, gracias. Bien. Gracias, Marco. Bien. Igual si hay, por favor, me avisan. Entonces ahora vamos a calcular a través del método de coste amortizado el efecto impositivo que se genera. Como les indiqué, para el método de coste amortizado vamos a usar netamente esta última fila de acá y la TIE. Pues vamos a colocar acá el saldo, que vendría a ser 2.450.000. En cuota vamos a calcular acá, voy a colocar en signo negativo para que me salgan los montos en positivo solo por presentación. Ustedes lo pueden colocar como deseen siempre y cuando el cálculo esté correctamente. Entonces el saldo en el periodo 1 también viene a ser 2.450.000. El gasto financiero en el periodo 1 vendría a ser la TIE, que la acabo de calcular. Voy a fijar esto porque se va a repetir para todos los periodos, por el saldo inicial. El coste amortizado, que es el saldo al final del periodo, sería el saldo inicial más los gastos financieros menos la cuota. El ahorro tributario sería en este caso 29.5%, que es la tasa impositiva. ¿Dónde está? Acá está. 29.5%. Por los gastos financieros. Ahora, el coste amortizado, perdón, el saldo inicial del periodo siguiente vendría a ser el coste amortizado del periodo anterior. El gasto financiero vendría a ser, en este caso, la multiplicación de la tasa por el saldo. El coste amortizado al final del periodo debe ser, como lo habíamos visto, el saldo inicial más los intereses menos la cuota, mismo procedimiento. Y el ahorro tributario, como ya habíamos visto, es el 29.5% de los gastos financieros. Una vez que la lógica está correcto, vamos a arrastrar esto hasta el periodo 10. Y nos damos cuenta que está correcto nuestro cronograma, porque en el periodo 10 nos está saliendo, en este caso, el saldo de 0, lo cual indica que se ha amortizado correctamente todo nuestro crédito. Luego tenemos el flujo de caja neto del préstamo después de impuestos, el cual en el periodo 0, dado que no hay impuestos, sería el mismo monto, y en el periodo 1 sería el flujo de caja neto antes de impuestos más el ahorro tributario. Y así tendríamos todo nuestro flujo de caja de la deuda después de impuestos. Calculamos el BAN como BNA, mismo procedimiento. BNA, la tasa de interés, que es de 12%. Luego los valores a actualizar, que son desde el 1 hasta el 10. Y luego le sumo el valor inicial. Esto de acá es lo mismo, sería BAN entre la inversión, que es básicamente del periodo 0, y después calculamos el IR por año, pero que sería 1 más la tasa
acumulada de 10 periodos, y esto de acá elevado a la 1 entre 10 menos 1, lo cual me da un IR por año de 2.94%. Respecto a esta fuente de financiamiento, chicos, ¿tienen alguna duda? Se llama ahorro tributario, Esteban, porque, como les indicaba, recuerdan de que toda deuda me genera a mí un gasto. Entonces, un gasto en los estados de resultados, pues te reducen la utilidad y por tanto la utilidad antes de impuestos. Y dado que los impuestos se calculan en base a la utilidad antes de impuestos, pues una menor utilidad antes de impuestos te genera menos pago de impuestos, que es igual a decir ahorro tributario o escudo tributario. Por tanto, este gasto, que es el interés, este gasto financiero, me genera a mí un ahorro tributario, que en sinónimo es igual a decir escudo tributario. Porque al final lo que pago, si bien pago el monto de la deuda y todo ello, pues al tener el efecto impositivo de ahorro, pues lo que me hace pagar en neto viene a ser menos. ¿Quedó claro o hay alguna duda? Listo, no hay problema. ¿Alguien más, chicos, antes de pasar a la última fuente de financiamiento? Porque ya acabamos la PD. Así que hay que aprovechar si tienen dudas. Bien, entonces, que no hay dudas, prosigo. Luego tenemos el otro método, perdón, la otra fuente de financiamiento, que vendría a ser a través de bonos. Si Alemania era fácil, pues el de bonos va a ser mucho más fácil porque es con el sistema americano. El saldo sería 3 millones, la comisión de emisión sería 180.000, ya está en monto. El saldo se va a mantener durante todos los periodos hasta el periodo inicial del 10. Y en intereses voy acá a pagar cupones. Es decir, si bien no pago saldos y pago los intereses respectivos, los cuales van a ser constantes, porque recuerden que los intereses son de base al saldo inicial, y dado que el saldo inicial no cambia, pues los intereses tampoco. Que en bonos son llamados cupones. Cupones igual a interés. Entonces sería esto igual a 3 millones por el 5%, cuya tasa voy a fijar. Y luego arrastro esto para todos los demás periodos. Amortización. No es necesario, es cero, como ya saben, excepto, porque no es que solamente pague cupones, sino que va a ser cero hasta el periodo 9. Porque ¿qué pasa en el periodo 10? Pues acá en el periodo 10 voy a amortizar yo el total de dicha deuda. Entonces, si calculo el flujo de caja neto antes de impuestos de este crédito, sería 3 millones menos 180.000. Acá sería cero durante todos esos periodos hasta... Uy, perdón, hay un temita que me olvidé. Acá, perdón, sorry. Acá es la cuota, sería la suma de estos dos, amortización más intereses. Ahora sí. El primer periodo, el flujo de caja antes de impuestos sería menos 150.000, porque recibo este monto y pago 150.000 solo cupón, y 150.000 se va a mantener constante hasta el año 9, porque ¿qué pasa en el año 10? Pues ahora es 3.150.000, porque acá termino de pagar todo mi deuda, todo de una sola. La TIE vendría a ser, con la función TIR, el monto de 5.81%. Y tendría que luego aplicar el método de coste amortizado. Pero respecto a este cronograma, chicos, el que acabamos de desarrollar, ¿tienen alguna duda? Bien. Entonces ahora paso con el método de coste amortizado. Similar a los casos anteriores, empiezo con la fila del flujo de caja, el final del flujo de caja antes de impuestos. Luego acá coloco las cuotas. El saldo inicial del periodo 1 sería el mismo al periodo 0, porque no se ha amortizado nada. Los gastos financieros serían 5.81%. Esto de acá lo voy a fijar por el saldo inicial. El coste amortizado al final del periodo sería saldo inicial más gasto financiero menos cuota. Y el ahorro tributario sería más 29.5%, que también lo voy a fijar estratégicamente, por el gasto financiero. El saldo al iniciar el periodo 2 sería igual al final del año 1, es decir,
2.833.000. Y luego acá los gastos financieros serían nuevamente esto multiplicado por la tasa. Coste amortizado al final del periodo sería en este caso el monto de 2.848.360. Ahorro tributario nuevamente sería la tasa impositiva multiplicada por los gastos financieros. Esto arrastra hasta el periodo 10 y nuevamente nos damos cuenta que está correcto, dado que el coste amortizado al final del periodo 10 es igual a 0, lo cual indica que se ha amortizado correctamente toda la deuda. Por tanto, el flujo de caja del préstamo después de impuestos sería 2.820.000 para el periodo 0, porque no hay impuestos acá, pero en el periodo 1 ya se va viendo el ahorro impositivo. Y esto de acá es el periodo 10, lo cual nos da un BAN de la deuda con la tasa de 12%, que es la misma para todos los casos. Actualizo los flujos desde el año 1 hasta el año 10. Y luego le sumo el del periodo inicial. El IR total por 10 años sería el BAN sobre el monto recibido en el periodo 0. Y el IR por año sería 1 más el IR acumulado de 10 periodos, elevado a la 1 entre 10. Y esto me da el factor promedio anual. Y para hallar la tasa le resto menos 1. Y listo. Acá acabaría el problema, chicos. Así calculado en este caso, lo que viene a ser el BAN para cada deuda. Y bueno, en teoría el flujo de caja neto del préstamo después de impuestos, aplicando el método de coste amortizado. ¿Tienen alguna duda, chicos? Y entonces entiendo de que quedó claro para todos, ¿no, chicos? Porque puede ser que venga esto en la siguiente práctica calificada, que es la próxima semana, lo cual va a abarcar la P de la semana pasada y esta de acá. Además que lo van a ver en el final, así que y posiblemente también en la PC4. Así que más vale que les quede claro, y si no, por favor nos avisen. Pero si está todo bien, entonces imaginemos que les va a ir bien en esta siguiente práctica calificada y esperemos. Sí, Marco. Una pregunta, y al final entonces, ¿cuál es el préstamo que deberíamos agarrar? ¿Por qué indicador nos deberíamos basar principalmente? Bueno, buena pregunta. En este caso la pregunta no abarca, pero considerando el tema de estructura óptima, que acá vemos todas las fuentes de financiamiento, que me da 2 millones, más 2 millones y medio, más 3 millones, y me dice una estructura de capital de 3 a 2, entonces debería ser un monto de 600.000 a través de financiamiento. Entonces tengo, si bien requiero 600.000, tengo al final un monto total de 4 millones y medio, de 7 millones y medio. Por tanto, tengo que ver con cuál me financio primero, con cuál segundo y con cuál lo que me falta. Y ese indicador, usualmente, si es que lo viéramos en forma contable, sería la TIE, porque esto me indica cuál es el costo efectivo del crédito. En este caso, la primera fuente sería 5.5%, la segunda fuente 3.92%, y en la última fuente, es la más elevada, 5.81%. Es decir, te dirían que la última opción sería los bonos porque te sale más caro. Sin embargo, la finalidad de hacer una evaluación económica es, ok, mira, en términos de contables, la TIE, el costo efectivo me puede salir más elevado. Sin embargo, recuerda que lo que en este caso evalúa la evaluación económica es el valor de dinero en el tiempo. Es decir, ok, me sale más caro la de bonos, sin embargo, si nos damos cuenta, estamos pagando mucho menos durante los primeros periodos y todo básicamente lo estamos pagando en el periodo 10. A diferencia de los otros casos, que sí pago montos mayores bueno, básicamente de manera uniforme durante todos los periodos. Entonces, ¿cómo calculo yo cuál es el que me está generando mayor valor en la estructura de financiamiento que me está brindando? Por eso hay en este caso el BAM de cada uno de los casos, para ver, considerando el costo de oportunidad de tu capital, cuál te facilita para tú generar, o sea, si bien estás prestando dinero, estás generando dinero con ese monto financiado.
Por tanto, tú siempre vas a generar dinero porque tienes un costo de oportunidad de capital de 12%. Entonces, ¿qué estructura te permite generar más? Es decir, te pago más tasa, todo lo que quieras, pero me estás dando una estructura, un cronograma de pagos, el cual me genera a mí mayor valor. ¿Cuál de estas tres fuentes es la que te genera mayor valor? Pues comparamos. El BAN de 823.000 del sistema de amortización alemán, el del francés de 661.000 y el americano, que es de 1.285.000. Si lo queremos ver más netamente, pues el mejor indicador para ver cuál es el que está generando en este caso mayor valor sería el IR, que si comparamos también en todos los casos, en la alemán es 2.94, en francés es 3.03 y en la americana es 3.83. Es decir, que me está generando mayor valor anual por este método de financiamiento, si bien tiene una mayor tasa de costo efectiva, dado que yo tengo un costo de oportunidad de capital para mover ese dinero y generar mayor valor, vendría a ser el americano. Es decir, esta de acá sería mi primera fuente de financiamiento, esta de acá vendría a ser mi segunda fuente de financiamiento, con lo cual tendría un monto de 5,5 millones, y me falta 500.000, y acá solamente me financiaría 500.000 soles. ¿Ayuda tu Ok, consulta? gracias. Sí, gracias. Gracias por la Y consulta. entonces, desde el punto de vista económico, los indicadores más importantes serían pues el BAN y el IR al final, ¿verdad? Sí, finalmente el IR, porque incluso si vemos en términos de BAN, cada uno de los créditos tiene diferentes montos. Acá es 2 millones, acá 2,5 millones y acá 3 millones. Por lo tanto, sería en cierta parte injusto calcular con el BAN, porque puede ser que este monto no sea 3 millones, sino sea 20 millones, y acá el BAN me puede salir mucho más alto porque no son montos uniformes para poder compararlos. Entonces, ¿qué medio uso para poder comparar de una manera más justa? Pues el IR. El IR en Ok, este caso debe gracias. ser el mejor indicador entre el BAN, por el tema de la variedad que hay. Gracias por la consulta, Tito. Gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos? Usted me pide ejercicios para practicar. Uy, no me acuerdo si tenemos, pero vamos a buscar. Pero sí, vamos a buscar a ver si es que hay alguno para que les pueda hacer de apoyo. Igual si no, pueden cambiar los datos del ejercicio y para darse cuenta que les sale bien, utilicen esos verificadores que les decíamos, que es la suma de la amortización en el primer cronograma te debe dar igual al principal, y en el caso de coste amortizado te debe dar igual a 0 en el último periodo. Pero vamos a buscar. Igual si me podrían enviar un correo a mí, a Rebeca, nos ayudaría para por ahí consultar si es que hay algún material que podamos compartir. Pero en esencia es esta de acá, o sea, solamente variarían datos, no hay mayor variación de estructura. ¿Alguien más tendrá otra consulta? Bien, chicos, entonces, si es que no hay dudas, pues eso sería todo por la práctica dirigida del día de hoy. Como saben, la siguiente semana tenemos la práctica calificada, número 3, así que repasen los últimos temas vistos en la PD anterior y en la PD del día de hoy. Y nada, el tema de flujo de caja, si bien es un poco más completo, lo van a ver hasta el final del curso, así que practíquenlo bastante. Y el tema de flujo de deuda, pues también lo van a ver hasta el final del curso, así que también practíquenlo, pero como los que hayan seguido la línea van a darse cuenta que no es muy difícil. Igual practiquen para que les pueda ir bien y nada, buen fin de semana a todos. Buenas noches, chicos, chicas, que les vaya bien. Gracias, buen fin de semana. Gracias, chicos, gracias. Gracias. Gracias, chicos.